Miren, tengo que comentarles algo. La lista oficial de estudiantes es de 107 estudiantes. Si, por ejemplo, vos juntas los alrededor de, digamos, 99 estudiantes que se conectan los miércoles, más ustedes que son alrededor de 30, pues son 130, ¿no? 129. Y eso excede en 20 la cantidad de estudiantes que normalmente se conectan a mis clases. ¿Eso qué significa? Significa que hay gente que no está inscrita a la materia y que pasa las clases. Entonces, me voy a hacer asesorar con relación a esa situación. Mañana voy a ir a la carrera, tengo que hacer varias cosas y voy a preguntar. Lo que yo conozco, que no puede que no sea la versión oficial, ¿no? Lo que yo conozco es que, digamos, te inscribes a este paralelo, entonces, pues no pasas clases en el paralelo original, ¿no? Y viceversa, ¿verdad? Eso es lo que yo conozco. O sea, si estás pasando clases en el paralelo A, no tienes por qué pasar clases en el paralelo B. Porque si, digamos, solamente hay 107 estudiantes y el Google solamente acepta 100, pues normalmente tú tienes, si son 107, te van a faltar unos 15, unos 10 estudiantes, ¿no? Siempre faltan. Entonces, las sesiones de los miércoles pues serían suficientes para pasar clases. Y este horario lo podríamos dedicar a preguntas y respuestas, no a pasar clases, ¿no? Creo que eso es importante para saber cómo voy a distribuir mi tiempo, porque si, digamos, las listas oficiales son 130, pues ese número estaría apropiado. Son alrededor de 100 personas las que se conectan los miércoles, más alrededor de 30 las que se conectan los domingos. Entonces, pues tú dices, ok, claro, son todos los que están pasando clases, pero no es así. O hay gente que repite o hay gente que no está inscrita y que pasa clases. Ahora, quiero que entiendas algo bien. No es que yo no quiera que pase clases, es que yo quiero obedecer los reglamentos de la carrera. Eso es distinto, ¿no es cierto? Entonces, por eso mañana voy a ir a preguntar, porque en las listas oficiales hay 107 solamente, y sumados ustedes 30, más los 99 que se conectan los miércoles, pues son alrededor de 130, o sea, son 20 estudiantes, 23 estudiantes más, 23 estudiantes extra que pasan clases, y hasta donde yo conozco, eso no tendría que ocurrir, ¿no? Porque, como les digo, podríamos destinar este horario a sesiones de preguntas y respuestas, no a pasar clases repetidas, ¿no? Ahora, si la carrera me dice, no, o sea, la lista preliminar que te hemos mandado, digamos, son 107, eso está claro, pero se han inscrito más, digamos. Excelente, no habría ningún problema. Pero sí siento que, o más bien tengo la impresión de que hay personas que están tomando el paralelo A y mi paralelo también, o personas que ni están en la carrera y están pasando clases, o gente que está en octavo año, qué sé yo, y están pasando clases. Entonces, ¿sabes qué pasa? Yo no tengo alma de administrador, o sea, yo no me voy a sentar un día a depurar, a ver nombres, o sea, no tengo tiempo, tengo una labor muy ocupada. Por ejemplo, mañana tengo que dar una charla a un equipo que se va a ir a jugar la Copa Libertadores femenina, tengo que trabajar para la Facultad de Medicina, tengo que presentar un informe a una organización que me ha contratado para evaluar personas. O sea, tengo muchísimo trabajo. Entonces no tengo tiempo pues para depurar, ubicas, para sentarme un día a ver quiénes están en el WhatsApp. Haré una matriz que me permita hacer coincidir a los que están en el WhatsApp con la lista. O sea, no nada que ver. Si yo tuviera tiempo para hacer eso, pues solo trabajaría en San Andrés, digamos. Pero sí quiero que sepas algo, que si estás pasando clases ahora conmigo y no te corresponde, entonces eso, por lo que yo conozco, no está bien.
Repito, no es que yo no quiera que pases clases, es que yo quiero hacer caso a los reglamentos de la carrera. Y hasta donde yo conozco, me puedo equivocar, puede que los ignore, puede que hayan cambiado. Hasta donde yo conozco, no se puede hacer eso. Yo no puedo aceptar a estudiantes de otros paralelos y los estudiantes de otros paralelos no pueden estar conmigo. No se puede, ¿sí? Porque no va a faltar el hijo de vecino que luego diga, Pacheco dice tal cosa en la clase. Si vos, ¿quién eres, hermano? Ah, es que yo una vez he entrado a su clase y ha dicho, ¿no? Siempre va a ocurrir eso. Así que si no tienes que estar acá, pues es buena hora para que te vayas. Si tienes que estar aquí, pues quédate. No hay otra manera. Te tienes que quedar. Y lo mismo les voy a decir a los chicos del miércoles, ¿no? Porque son solamente 107 muchachos ustedes. Son solo 107. Y ¿sabes qué? Si en la carrera hay problema, pues el miércoles voy a llamar lista, o el subsiguiente miércoles igual llamo lista y nada, los que no estén o los que no tengan que estar, pues no tendrán que estar. Así que, ese es el primer aviso. Bueno, como tú ya bien sabes, vamos a trabajar hasta alrededor de las 10. Seguramente vamos a tener un recreo alrededor de las 9. Después, yo estoy muy contento en que mis estudiantes me escriban y estoy muy contento en interactuar con ellos, ¿no? Hay gente muy educada, en especial las mujeres. Son muy educadas, son muy formales y van al punto, ¿no? Te dicen lo que necesitan. Te dicen, por ejemplo, estoy respondiendo a tal pregunta que usted ha hecho, estoy mandándole este mensaje porque esta es mi situación. Es muy lindo, es muy importante, ¿no? Pero también hay gente que piensa que yo tengo su edad y piensa que yo soy tan centennial como ellos. ¿Quiénes? En especial los varones jóvenes, ¿no? No todos, pero sí un grupo de cierta relativa importancia. Entonces, yo creo que si te comunicas con un profesor universitario, en especial si el profesor universitario te pone nota, hay que ser educado, ¿no es cierto? Si no has tenido ese ejemplo de educación formal en tu casa, pues nada, la universidad te lo va a dar, ¿sí? Siempre es bueno decir buen día, buenas tardes. Si no entiendes el mensaje que te manda el CATE, decir, me he esforzado para entender el mensaje, pero no lo entiendo. ¿Podría, por favor, repetirlo, profundizarlo? Porque yo les digo eso a algunos estudiantes que no entienden el mensaje. Les digo, no entiendo el mensaje, explícame mejor. Porque me cuentan una novela de piratas, tipo las novelas que ves, las historias que ves en la Rosa de Guadalupe. Entonces, no entiendo, ubicas. Y eso les planteo eso, les digo, no comprendo, por favor, explícame nuevamente. Así que siempre va a haber de todas maneras alguien que piense que el CATE tiene su propiedad, ¿no? O que puedes decirle al profesor universitario lo que sea que se te ocurra. Pues no, conmigo no. Como yo te trato con respeto, pues el mismo respeto que yo doy primero, te voy a pedir que me lo des, porque yo doy primero ese respeto. Así que hay alguna gente bloqueada. ¿Por qué? Porque es gente mal educada, porque es gente informal, porque es gente que no sabe comunicarse con la autoridad, porque es gente que falta al respeto, ¿no? Pero repito, son los menos. Normalmente ese problema de informalidad y de no saber qué necesitan, yo lo tengo con los varones jóvenes que me escriben, normalmente, no todos, pero normalmente, ¿no? Tengo un estudiante que hasta ahora no sé lo que necesita, he intentado deducir, el chico me sigue contando cosas, que la inscripción, que ha viajado. ¿Por qué me cuentas eso, hermano? O sea, contame exactamente lo que necesitas, ¿no? Entonces, le he mostrado la conversación a Bill Gates y también le he mostrado la conversación por WhatsApp a Barack Obama. Y ellos me han dicho, ¿sabes qué? Lo que parece que este chico necesita es el link para unirse al grupo de WhatsApp. Entonces le he mandado el link y me dice, ok, gracias, ¿no? Ni siquiera dice, gracias por invertir tiempo en mi situación, dice, así, ok, gracias, me contesta. Y luego no me ha vuelto a escribir, entonces, pues yo asumo que el chico necesitaba el link para unirse al grupo, ¿no? Supongo que era eso, porque después no tengo la menor idea, ¿no? De hecho, todavía hay personas que me dicen que yo las inscriba, como yo les voy a escribir, ¿no? Pero normalmente el grupo de mujeres, sí, son formales, son muy educadas y además van al punto, ¿no? Te dicen, miren, necesito tal cosa.
necesito esto, o podría mandarme esto. O sea, alucinante, excelente. Así que relájate, esta puede que sea la última clase de los domingos, dependiendo de las averiguaciones que voy a hacer mañana, porque solamente son 107 estudiantes, no son más, no son más, no son más. Toma algo caliente, bueno, la verdad a mí no me hace mucho frío casi nunca, asumo que un poco de frío está haciendo en alguna parte de La Paz, o de donde vos estés. Vamos a avanzar exactamente lo mismo que he visto con sus compañeros el miércoles, ¿no? Así que aquí voy. Toma buenos apuntes y razona en función de la cátedra, ¿no? No razones en función de tus propias intuiciones al momento de preguntar, por ejemplo. Sí. Dame por favor 2 minutos. Vuelvo en 2 minutos. Listo, gracias por esperar. Voy a presentar ahora la misma información que les he presentado a sus compañeros el día miércoles. ¿Ok? Entonces, ya sabes un poco las reglas del juego, ¿sí? Mantén tu micrófono en silencio porque en cualquier momento a lo largo de la semana me puedes mandar tu pregunta vía WhatsApp. Si tu micrófono se habilita y tú no lo cierras, yo voy a esperar algún tiempo, pero si sigue haciendo ruido y vos no te das cuenta, entonces te voy a tener que retirar de la sesión. Si en algún momento la transmisión se corta, tanto en audio como en imagen, espera 15 a 20 segundos y si se sigue entrecortando, me interrumpes vía audio. En el chat no lo leo porque estoy concentrado dando clases, ¿no es cierto? No soy un centennial que está respondiendo al WhatsApp mientras pasa clases y luego chequea el Facebook y sigue pasando clases y luego otra vez responde al WhatsApp, ¿no? Hay algo bien interesante que vos puedes ver, un fenómeno muy interesante que puedes ver en la parada del teleférico de la línea celeste en el Prado, ¿no? Detrás del Monje Campero en La Paz. Tiene 2 salidas, una al Prado y otra a la calle Bueno. En especial en la salida al Prado, tú ves en especial a varones jóvenes absolutamente concentrados en sus dispositivos, viendo a sus dispositivos, ¿no? Mientras están caminando, ¿no? Entonces, vos te paras y el chango sigue viniendo, claro, no te está viendo, ¿no? Solamente ves una cabeza que está viendo a su dispositivo. Entonces, se choca pues contigo y tú le dices, tú lo recibes y dices, no te preocupes, solo no camines así, ¿no? No camines viendo tu dispositivo. Ya te dice. Y luego se va y sigue viendo su dispositivo, ¿no? Y es un fenómeno bien interesante, en especial en lo que tú podrías denominar horas pico, lo que hora pico para mí sería mediodía o antes de la hora de almuerzo y después de la hora de almuerzo, ¿no? Los chicos están yendo, viniendo y no pueden despegar sus ojos de su dispositivo, o sea, no pueden, ¿no? Entonces tú dices, aquí hay 2 posibilidades. Uno, está chateando con Cindy Crawford o con Gal Gadot. En ese caso yo lo comprendo. Yo también estaría con mis ojos pegados al WhatsApp viendo si Gal Gadot me responde. Si no sabes quién es Gal Gadot, pues estás viviendo debajo de una piedra, ¿no?
Y la otra posibilidad es que simplemente sus estructuras nerviosas en el lóbulo frontal en cuanto a inhibición de impulsos y control de movimiento voluntario no están del todo maduras. Entonces son niños de 8, 9, 10 años, pero en cuerpos de changos que tienen, digamos, su cuerpo cronológicamente tiene 19, 20, 21 años, pero psicológicamente son niños, emocionalmente son niños, ¿no? Porque están viendo si la chica responde, si no responde, cuánto ha tardado en responder, si ha cambiado lo que ha escrito en el WhatsApp, si ha cambiado su avatar en el WhatsApp, hace cuánto tiempo ha cambiado, qué significa lo que la chica ha escrito, si coincide lo que la chica ha escrito con lo que ha escrito en su muro de Facebook. O sea, qué terrible existencia, ¿no? Una existencia bien infantil. Bienvenido al siglo XXI, donde tienes que comportarte como adulto, ¿sí? Vestirte bien, ponerte camisa, zapato de calle, ¿no? En especial, si no es fin de semana, pantalón de calle igual. Si es fin de semana, un jean está perfecto, un deportivo también, por supuesto, ¿no? Y bienvenido al mundo adulto, donde hay que tener cierto tipo de control de impulsos cuando manejas tu dispositivo. Porque parece que el dispositivo no solamente sirve para que te saques fotos comiendo. Entonces, relájate, ¿sí? Toma buenos apuntes. Vamos a clonar la clase del miércoles, ¿no? La sesión número 2. ¿En qué consiste esta sesión número 2? Consiste en comentar información específica acerca del cerebro. Aquí vamos. Lo primero que quiero que sepas, que les he planteado a tus compañeros en la clase del miércoles, es lo que estás viendo acá en esta diapositiva, en el título de esta diapositiva, que las emociones existen realmente. ¿Por qué he utilizado esta imagen? Porque en esta imagen tú ves en unos destellos, digamos, de luz, lo que tú podrías denominar impulso nervioso, ¿sí? ¿Qué es el impulso nervioso? Pues básicamente es la combinación de electricidad producida por tus neuronas con biomoléculas cuyo nombre, digamos, más ampliamente difundido es neurotransmisores, que técnicamente son biomoléculas, o sea, sustancias producidas por el sistema nervioso, no hay otra estructura en tu cuerpo que pueda producir neurotransmisores. Y ojo que tu sistema nervioso no solamente está en tu cabeza, ¿no? También está a lo largo de tu cuerpo, como estás viendo en la animación, y también está en tu barriga. Esas estructuras nerviosas ayudan a producir neurotransmisores. Entonces, me gusta mucho esta animación porque te da un poco a entender que estos destellos de luz, que les vamos a denominar impulsos nerviosos, pues circulan a lo largo de todo tu cuerpo, no solamente en tu cabeza, ¿no es cierto? Y permiten que vos te muevas, permiten que vos pienses, que vos sientas. Cuando vos sumas el peso de los electrones de la parte de electricidad de los impulsos nerviosos y sumas el peso de las moléculas que tu sistema nervioso produce, entonces en el cuerpo de un adulto llegas a tener entre 6, 7, 8 a 9 gramos. Si eres un adulto, digamos, por encima de los 2 metros, serán 10 gramos. ¿10 gramos de qué? 10 gramos de actividad cognitivo-emocional. Y además, cada vez que vos aprendes algo nuevo, sea bueno, sea malo, ¿no? Cada vez que vos aprendes algo nuevo, tus neuronas consumen un poco de más agua para engordar su citoplasma y de tal manera que se puedan comunicar entre ellas en un proceso que se denomina sinapsis, que lo describe muy bien Braidot en su libro de cómo funciona el cerebro para principiantes. Entonces, está claro que, por ejemplo, la actividad cognitiva ocupa espacio en tu cerebro, ¿sí? Y está claro que la actividad afectiva producida por neurotransmisores tiene un peso real, porque tiene una masa que se puede reflejar en un peso. Entonces, las emociones y los pensamientos, por supuesto, sí existen, sí existen. Hay una falla muy grande en la formación de los psicólogos y entre varias otras, ¿no? Pero me parece una falla muy grande en el sentido de que normalmente cuando tú les preguntas a los estudiantes de psicología, incluso a psicólogos graduados, si las emociones existen, te van a decir que no. Y normalmente cuando les preguntas a la misma población, estudiantes de psicología o psicólogos ya graduados, si las emociones se pueden estudiar de manera objetiva, te dicen no, o sea, las emociones son subjetivas. El pensamiento es objetivo y las emociones son subjetivas.
Y esa es la idea que normalmente prevalece en la educación tradicional en los colegios, ¿no? El pensamiento lógico sí se puede estudiar objetivamente, sí se lo puede medir. En cambio, las emociones son irracionales, las emociones simplemente son reacciones, las emociones además no se las puede estudiar desde la ciencia, ¿no? Entonces, esto de objetivizar las emociones, pues sonaría muy contradictorio, porque las emociones son subjetivas y además porque esa idea de que las emociones son subjetivas y son irracionales parte de los propios psicólogos, ¿no? Bueno, sí, parte de los propios psicólogos, pero de psicólogos con una base biológica mínima, o sea, psicólogos que no conocen que el cerebro, al pertenecer al sistema nervioso, es el órgano que produce pensamientos y es el órgano que produce emociones, ¿no? Si emociones y pensamientos no existirían, no ocuparían un lugar en el espacio. El cerebro produciría emociones no a partir de biomoléculas o de electricidad, sino produciría emociones, no sé, a partir de algún elemento cuántico, subatómico, que no podrías comprobar su existencia real en este plano, ¿no? Y es incorrecta la idea de que las emociones son irracionales, son subjetivas, es absolutamente incorrecta. Lo que pasa es que hay que saber a quién preguntar, ¿no? Por ejemplo, si tú haces una revisión de los autores que normalmente los psicólogos en el pregrado estudian con respecto a las emociones, pues te vas a encontrar con Gardner y Goleman normalmente, ¿sí? Normalmente esos son los dos autores que se estudiaría en psicología para abordar el tema de las emociones. Eventualmente, quizás incluso tendrías, aparte de Goleman y de Gardner, tal vez incluso tendrías algún, ¿cómo te puedo? Algún gurú, ¿no? Algún profeta como Coelho, etcétera, o Blanco, que hablan de autoayuda y hablan de la utilidad de las emociones. Entonces, ese es más o menos el bagaje que los psicólogos normalmente utilizan cuando estudian las emociones. Pero hay algo bien interesante acá, cuando yo te digo que las emociones existen de verdad, y es el hecho de que estos autores solamente son leídos en países pobres de Latinoamérica. Esa es la realidad. Por ejemplo, cuando yo vivía en Londres, había un estudiante de doctorado en neurociencias cognitivas aplicadas al entrenamiento militar, un chico argentino que hasta donde yo conozco ahora mismo está viviendo en Illinois. Y si bien él se había educado muy fuertemente en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, ¿no? En psicoanálisis y en estos autores, él empieza un poco a opinar lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Y él me dice, Marcelo, en tu formación como psicólogo, ¿qué autores has estudiado para estudiar las emociones? Yo, claro, le digo, a mí me han propuesto Gardner, me han propuesto Goleman, hasta incluso me han propuesto cierto punto de Davidoff o de Morris, por ejemplo, cuando estábamos hablando de introducción a la psicología, por ese caso el libro de introducción a la psicología de Morris te lo he mandado al grupo, ¿no? Y ninguno de ustedes se ha dignado en agradecer ese envío. Pero bueno, no hay problema. Yo voy a seguir enviando material porque he aprendido que hay que hacer el bien sin mirar a quién, ¿no? Aunque los estudiantes no te agradezcan, no importa, hay que seguir adelante, ¿no? Entonces, claro, esos autores son bastante populares en economías emergentes, Paraguay, Bolivia, Ecuador, en algún momento el Perú en los años 90. Pero en México, por ejemplo, ¿sí? Para abordar el ámbito de las emociones, pues hace alrededor de unos 25 años que están leyendo a, por ejemplo, Stanley y a Panksepp. Hace bastante tiempo atrás había una ventaja muy dura, una desventaja para mí, ventaja para un amigo mexicano que ha hecho mi maestría, que se llama Clemente Romero, que mi amigo estaba mejor preparado para abordar el tema de las emociones porque ya había leído incluso algunos autores en su formación en México, que yo en mi formación de pregrado no los había leído, ¿no? Entonces, realmente estos autores como Goleman y Gardner son leídos, pero en países de economía emergente. Claro, entonces los estudiantes piensan que no hay otros autores que hablen sobre emociones, ¿no? Y no hay otros autores que comuniquen una idea científica y sobre todo cerebral de las emociones. Entonces, a lo largo de la formación que yo he tenido en Inglaterra, pues Panksepp, Feldman,
Stanley, etcétera. Excelentes autores y además otro autor alucinante que es Bruce Lipton, del cual si quieres me puedes pedir más referencias, yo te las mando sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, Bruce Lipton, es uno de los creadores del concepto que vos has debido escuchar de efecto placebo y efecto nocebo. Y los experimentos de Lipton con relación a la existencia de las emociones y a cómo las emociones afectan además el desempeño del sistema límbico, el desempeño, perdón, del sistema inmunológico, los experimentos de Lipton son brutalmente alucinantes, ¿sí? De hecho, él tiene un texto muy interesante que se llama La sabiduría de la célula, a ver si lo puedes leer. Pero en Latinoamérica, por ejemplo, como te contaba, en estos países de economía emergente como Paraguay, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, etcétera, donde se leen a estos autores como Goleman o Gardner, eso no ocurre tanto en Chile, por ejemplo, en mi experiencia. Desde los años 90, además, los chilenos, un profesional, un neurobiólogo chileno que es Humberto Maturana, estudia las emociones desde un punto de vista evolutivo de una manera absolutamente interesante. Pero claro, como te contaba, en el pregrado normalmente tú no lees a Maturana, no lees a Panksepp, no lees a Stanley, no lees a Feldman. Entonces, a la larga, un estudiante de psicología puede tener la noción de que las emociones no existen, son intangibles, son irracionales, son subjetivas, por supuesto, porque solamente ha leído a Gardner y a Goleman con suerte, ¿no? En el curso que he dado sobre intervención psicosocial en todo enero, una estudiante muy curiosa, muy buena, que me acuerdo su nombre y su rostro, quizás no es bueno decir su nombre porque después nadie sabe quién te está escuchando, ¿no? Nadie sabe. Ella, por ejemplo, me contaba algo interesante, ¿no? Y me decía que lo que ha visto en la materia de intervención psicosocial en cuanto a emociones no lo había visto en la carrera. Entonces yo le pregunto, en cuanto a tus estudios con respecto a emociones, ¿qué es lo que la carrera te ha propuesto para que leas? Me da los mismos autores, ¿no? Goleman y Gardner. Y yo le digo, oye, pero ¿y estos otros? Y ella me dice, no los conozco, no, nunca los he leído en ninguna materia. Y le digo, pero ni siquiera como bibliografía, digamos, secundaria, no, me dice. Entonces, hay un campo alucinante que se llama neurociencia afectiva, que se ha inaugurado desde 1946, y además en 2 lugares al mismo tiempo, en Estados Unidos y en Inglaterra, y nada, para mí está claro que en países de economía emergente leen a Goleman y a Gardner, ¿no? En facultades de psicología más poderosas se leen a otros autores. Entonces, no te olvides, Humberto Maturana, un gran neurobiólogo chileno excelente en el estudio de las emociones desde el punto de vista evolutivo, ¿sí? Bruce Lipton, que, como te cuento, tiene un texto que se llama La sabiduría de la célula, que te va a ubicar muy bien en cuanto a las influencias de las emociones y la salud, digamos, biológica de tu cuerpo, y a la larga Panksepp, Stanley y Feldman. Feldman, mujer, hombre, Feldman trabaja en el laboratorio de neurociencia afectiva de Harvard, ¿no? Una vez, y con eso termino esto, estaba dando un taller sobre coeficiente intelectual para escuelas populares Don Bosco, y uno de los profesores con los cuales estaba trabajando me dice, pero este campo de la neurociencia afectiva no existe, me dice. Y le digo, ¿por qué afirmas que algo no existe? ¿Acaso vos has comprobado que no existe? Y me dice, no, licenciado, neurociencia afectiva, primera vez que escucho, yo creo que no existe, me dice. Está bien, no hay problema. Yo también pensé que el castillo de Walt Disney no existía hasta que he viajado pues a Orlando, ¿no ve? Entonces, si tú crees que neurociencia afectiva no existe, pues mira, ingresa al sitio web de la Universidad de Harvard, en el buscador colocas Lisa Feldman, Affective Neuroscience, te va a salir su rostro con su correo electrónico y le escribes a la directora del laboratorio de neurociencia afectiva de Harvard, ¿no? Que aparte ha escrito un libro alucinante que se llama La vida secreta del cerebro, y le escribes en el correo, le digo, ¿no? Le escribes y le dices, mire, doctora Feldman, yo opino que su laboratorio no existe. No, Feldman seguramente va a leer el correo y va a decir, qué raros estos bolivianos que no creen en evidencia científica, ¿no?
Bueno, pues el boliviano que quiera avanzar, que se pliega a la modernidad, el que se quiera quedar atrás, pues, ¿qué vas a hacer? No hay problema, es su decisión de vida. Entonces, las emociones sí existen, ocupan, además, si vos eres un adulto, pues 7, 8, 9 gramos de emociones y de pensamientos tienes. Imagínate un bebecito, un recién nacido, que pesa alrededor de 3.300, 3.500 gramos. Seguramente las emociones pesan menos de un gramito, ¿no? En todo su sistema nervioso, pero por supuesto que sí existen. ¿Cómo no van a existir? Y además se las puede estudiar de una manera bastante objetiva e incluso paramétrica. También les he contado a tus compañeros del miércoles que el cerebro genera su propia electricidad. Es decir, el cerebro fabrica su propia electricidad para poder funcionar. ¿Cómo? Mira, las células conocidas como neuronas van a necesitar mucho oxígeno para poder funcionar. Normalmente, la temperatura del cerebro es, digamos, 1, 2 a 3 grados máximo, ¿no? Superior a la temperatura del resto del cuerpo, ¿sí? De hecho, ahora sabemos de que estados depresivos hacen disminuir la temperatura en los exteriores del cuerpo, haciendo que tu cuerpo sea más vulnerable a resfríos o diarreas. Un estado psicológico, digamos, un estado psicológico como puede ser la depresión, influencia poderosamente la respuesta inmunológica, ¿no? Y por eso hay que pasar clases de bases biológicas con un psicólogo, porque el psicólogo te puede ubicar en cuanto a variables biológicas y salud mental, ¿sí? Cuando trabajes con personas deprimidas, un indicador no muy amplio, pero interesante es el enlentecimiento motor. O sea, al momento de caminar o de hablar o de mirar, etcétera, las personas, digamos, con un grado de depresión por encima de lo normal, ¿sí? Se van a mover lentamente, van a tener expresiones faciales lentas, sus movimientos de sus manos y de sus pies van a ser lentos. Todo ese cuadro se llamaría enlentecimiento motor, ¿ok? Entonces, tú te preguntas, ¿hay enlentecimiento motor porque hay depresión? En parte sí, pero ¿qué otros efectos tiene este estado psicoemocional denominado depresión? Efectos comportamentales, o sea, efectos biológicos, ¿no? Aparte de enlentecer los movimientos, pues se disminuye la temperatura en los exteriores del cuerpo. Las personas deprimidas tienden a tener una temperatura un poco más fría corporalmente. Ahora, no pienses que, digamos, en especial porque tu chica te toca y tu chica tiene las manos un poco más frías que vos, tu chica está deprimida. O sea, no me refiero a eso. Los latidos del corazón de los varones normalmente son más rápidos que los latidos del corazón de las mujeres. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque los varones tenemos que tener una capacidad cardíaca superior a la de las mujeres porque reaccionamos más rápidamente a la adrenalina y nuestro músculo esquelético es mucho más flexible y mucho más potente en cuanto a fuerza física. Por eso los varones normalmente tendemos a tener una temperatura corporal superior a la de las mujeres. Y a vos como chica te gusta que tu chico esté pues caliente, o sea, en el sentido corporal del término, por eso lo abrazas, por eso te gusta tocarlo, porque está caliente y vos estás un poquito más fría que él. No es una de las diferencias biológicas más interesantes que hay entre varones y mujeres. Entonces, no me refiero a eso, no quiero decir de que las chicas, en especial las chicas, ¿no? Que son naturalmente frías, están deprimidas. No. Me refiero a que en el exterior del cuerpo, en los muslos, en el dorso de las manos, en los hombros, la temperatura en promedio es más baja que la temperatura del centro, digamos, de tu pecho, de tu barriga, de tu cabeza. A eso me refiero, a esa diferencia de temperaturas en el propio cuerpo. Entonces, un estado psicoemocional como es la depresión puede cambiar la temperatura corporal. Y al cambiar la temperatura corporal, el sistema inmunológico no sabe cómo reaccionar. Entonces, las personas depresivas,
tienden más a resfriarse y tienden más a tener infecciones estomacales. Y además, si seguimos, digamos, hilando más fino en este punto, los procesos de absorción de nutrientes en los intestinos en una persona depresiva no van a ser los mismos. O sea, vos, digamos, comes o ingieres 500 calorías y las 500 calorías se pueden quedar en tu cuerpo. Una persona deprimida y podría ingerir esas mismas 500 calorías, pero su cuerpo carece de la capacidad de absorberlas. O sea, una cosa es que vos ingieras el alimento hacia tu estómago y otra cosa es el trabajo que realiza tu intestino delgado en especial, absorbiendo los nutrientes. Has estudiado ese proceso en tus clases de biología en el colegio, ¿no es cierto? Entonces, en una persona deprimida, los procesos de absorción de los nutrientes están justamente deprimidos. O sea, una persona deprimida puede comer mucho y no engordar. Y en otros casos, los menos, pero sí se ha detectado una persona deprimida puede comer poco y engordar mucho. Te cuento estos ejemplos para que tú sepas de que en el cuerpo no todo es biológico, de que en el cuerpo, la biología de tu cuerpo, en una muy buena medida, en un 50% quizás, la biología de tu cuerpo responde a la psicología de tu cuerpo. Que los procesos psicológicos influencian procesos biológicos de una manera muy poderosa, ¿sí? Entonces, estaba contando esto de que tu cerebro genera su propia electricidad. ¿Y a qué me voy con esto? Vos, digamos, tienes una neurona, te estaba contando que las neuronas no son buenas para ahorrar oxígeno, son muy buenas para gastar oxígeno, ¿sí? Si, digamos, dejas de respirar, no inhalas aire, entonces tu cerebro puede vivir, pero exagerando unos 4 minutos máximo. Después, si tienes mala suerte, puedes incluso tener mini hemorragias o coma cerebral. O sea, siempre es bueno que puedas respirar, ¿no? Por eso los seres humanos no podemos vivir pues en el agua, donde el oxígeno no está tan presente y nosotros no tenemos una biología que nos permita filtrar el oxígeno del agua. Ya además habíamos salido del agua hace alrededor de unos 700 millones de años, entonces tu cerebro no es bueno para ahorrar oxígeno, y casi es lo que te quiero decir. Tu cerebro constantemente necesita consumir oxígeno, ¿sí? De hecho, ahora mismo debes estar respirando, ¿no es cierto? Y si yo te digo aguantar la respiración, en algún momento vas a decir, Marcelo, ya han pasado más de 1 minuto y medio, quiero respirar, ¿no? Así que respira nomás, no te preocupes. Entonces, el cerebro no es bueno para guardar energía, ¿sí? Es bueno para producirla y para gastarla, pero no para reservarla. Tú tienes a lo largo de tu cuerpo, de todas maneras, un conjunto de células que se llaman células adiposas, que están diseñadas específicamente, casi específicamente para esto, ¿no? Para reservar energía. Tienes células adiposas en tus nalgas, en tu barriga, en tu cuello, detrás de tus brazos, en tus muslos, en tus pies, etcétera. Entonces, en esos lugares de tu cuerpo, tú puedes realmente almacenar la energía. Así que no hay problema. El cerebro siempre puede recurrir a la energía almacenada en esos lugares de tu cuerpo para poder seguir viviendo. Pero en sí mismo tu cerebro no va a poder ahorrar energía. Pero sí, tu cerebro es muy bueno para producirla. ¿Cómo el cerebro produce su propia energía eléctrica? Cuando vos ingieres agua, ¿no es cierto? Esa agua que ingieres está compuesta químicamente por 2 moléculas de hidrógeno y 1 molécula de oxígeno, ¿no? Entonces tomas un poquito de agua. Y en algún momento, a partir de la digestión, seguramente entre 20 minutos y 8 horas, esa molécula de agua va a llegar a tu cerebro, transportada por la sangre, a partir del aparato circulatorio que tú lo has estudiado en el colegio, ¿no es cierto? Y tú bien sabes que dentro del cerebro existen venas y arterias, ¿sí? Que llevan sangre al cerebro. Entonces, le llega pues la molécula de agua a tu cerebro, a una neuronita. Y esa molécula de agua ingresa hasta el núcleo de la neurona. ¿Y qué ocurre en el núcleo de la neurona con esa molécula de agua? Esa molécula de agua es atacada por un organoide, 2 organoides que viven en el interior de la neurona que se llaman los ribosomas y los lisosomas.
Atacada, ¿a qué me refiero? Descompuesta. O sea, entra la molécula de agua, inmediatamente los ribosomas y lisosomas la envuelven, la desenvuelven y hacen que se separe el hidrógeno del oxígeno. Entonces, el oxígeno se queda por fuera del núcleo de la neurona y es consumido rápidamente por las mitocondrias, por los aparatos de Golgi, porque como te digo, tu cerebro necesita consumir mucho oxígeno durante toda la vida, ¿no? Entonces, ya sabes más o menos lo que ocurre con el oxígeno que ingresa al interior de tus neuronas. Es consumido rápidamente por los organoides que viven allá adentro y además es posible que tu cerebro obtenga oxígeno a partir de la respiración y a partir de las moléculas de agua. Pero ¿qué ocurre con los dos átomos de hidrógeno? Los dos átomos de hidrógeno ingresan hasta el núcleo de la neurona. Y en el núcleo de la neurona, lo que pasa es que estos dos átomos de hidrógeno, el enlace químico que los une es muy fuerte. Entonces, los ribosomas y los lisosomas no pueden descomponerlo. Solamente pueden separar el hidrógeno del oxígeno. No pueden separar al hidrógeno del hidrógeno, ¿no? En el agua, en la molécula de agua. Entonces, entran los dos átomos de hidrógeno hasta el núcleo, porque en el núcleo sí está una sustancia que los puede separar, que se llama ARN o ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico, que habita, por supuesto, dentro del núcleo de tu neurona, separa no solamente el enlace químico que une a un átomo de hidrógeno con el otro, sino descompone al átomo de hidrógeno en iones negativos y positivos. Y dentro del núcleo de la neurona chocan los iones positivos y negativos, generando electrones y a la larga cadenas de electrones o carga eléctrica. Tu cerebro genera electricidad a partir del consumo de agua. Por eso es un 65% agua, un 35, 40, digamos, por ciento grasa, básicamente. Entonces, como tú ya sabes que tu cerebro genera electricidad a partir del agua que consumes, en especial, a partir del proceso además que acabo de explicarte, pues siempre sería bueno que tú estés muy bien hidratado, ¿no? Siempre sería bueno que además consumas agua al momento de levantarte, al momento de dejar de dormir, ¿sí? Y siempre sería bueno que pases clases, esta y otras clases más, al lado de una buena botella de agua o algún componente que tenga agua, que preferiblemente no sea un componente gaseoso, ni tampoco, digamos, alguna bebida energizante, preferiblemente. ¿Cuándo hemos sabido eso? Lo que te estoy contando, alrededor de los años 80, al comenzar los años 80. Entonces, esta información que te estoy contando ha servido para reforzar la postura de las Naciones Unidas acerca de que el acceso al agua es un derecho humano. Nadie puede prohibirte tomar agua, a menos que exista una prohibición expresa firmada por una autoridad judicial o ejecutiva competente de alto calibre. Pero en realidad esa prohibición de tomar agua, por ejemplo, infringiría hasta cierto punto tu derecho humano de tener fuentes de agua accesibles y asequibles. ¿Qué significa accesible? Que sea fácil de llegar a la fuente de agua. ¿Qué significa asequible? Que cuando llegues a la fuente de agua, cuando tomes el agua esté pues químicamente tratada para que no te haga daño, ¿no es cierto? Entonces, es tu derecho humano tomar agua. Y prácticamente nadie puede prohibirte tomar agua en ningún lugar, ¿sí? Ahora, si vos me preguntas, por ejemplo, ¿he tenido profesores en el colegio que prohibían tomar agua en sus clases? Sí, he tenido profesores, claro que sí. He tenido profesores en la universidad, algunos profesores que nos prohibían tomar agua en el curso, claro, no eran todos, pero sí, habían profesores. Hay autoridades universitarias. En nuestra universidad no hay. O sea, eso sí, yo creo que hay que plantearlo bien en la UNSA, no creo que haya. Hay autoridades universitarias, en universidades privadas, en especial universidades privadas pequeñas, que prohíben que los estudiantes tomen agua en sus clases, en sus cursos, ¿no? En sus cursos físicos, me refiero, pero por supuesto, claro que sí.
De hecho, en una universidad privada que tiene presencia en La Paz y en el Alto, vos puedes encontrar en sus cursos una prohibición expresa a tomar agua. O sea, hay un vasito, pero detrás del signo de prohibido ubicas. No quieren que tomes agua, ¿no? Lo que quiero decirte es lo siguiente. Quiero que te des cuenta de cuán primitivo es el estilo de administración educativa en La Paz y en el Alto, en algunas universidades, en algunos colegios. El estilo de administración educativa es primitivo, es enajenante, ¿no? Terrible, es terrible. ¿Cómo los algunos directores, algunos rectores, algunos profesores prohíben a sus estudiantes tomar agua en la clase? ¿Qué te parece, no? ¿Qué te parece? Entonces, digamos, yo te prohíbo, no puedes tomar, digamos, estamos en Cota Cota, no puedes tomar agua. Entonces dices, pero ¿cómo usted espera que mi cerebro genere electricidad en su clase si yo no puedo tomar agua aquí mismo? Porque aunque haya tomado agua antes de entrar a la clase, mi cerebro ya está consumiendo pues el agua que he tomado antes. Por lo tanto, debo seguir tomando agua para seguir produciendo electricidad. ¿O usted no sabe que el cerebro, a partir del agua que consumo, produce bioelectricidad? Este es tu cerebro comparado con otros mamíferos, ¿sí? Esta diapositiva me gusta mucho, la quiero mucho. ¿Sabes por qué? Porque ha sido las primeras diapositivas que me han mostrado en Inglaterra y además porque una ayudante de doctorado me ha regalado esta diapositiva. Entonces, tratarla con cariño, tratarla con respeto, no como este conjunto mínimo de varones que me escribe pensando que yo debo deducir su problema, ni no agradece y además tiene un diálogo como si yo fuera su amigo. No, hermano, no soy tu amigo, soy tu profesor universitario. Quiero que compares el cerebro tuyo, que dice human, tampoco es mucha ciencia encontrar tu propio cerebro, ¿no es cierto?, con el cerebro de otros mamíferos. Arriba, en la parte superior, en la fila superior, al medio, un poquito a la izquierda al medio, vas a encontrar el cerebro de un ratoncito o mouse, o incluso de un hámster, ¿no? Pues obviamente la diferencia está en el tamaño, claro que sí, pero la diferencia también está en la cantidad de neuronas. Y también la diferencia está, sobre todo, querido hermano, en el desarrollo del lóbulo frontal. Entonces, parece que mientras más te vas acercando a nuestro cerebro, ¿no?, pues el desarrollo del lóbulo frontal es más patente, es más ubicable en nuestros primos evolutivos, en especial, que son los chimpancés. El chimpancé macaco, el chimpancé ardilla, el mono capuchino, digamos. El mono capuchino, por si acaso, en los últimos años del siglo XIX, algunos exploradores europeos entrenaban a monos capuchinos a asaltar caravanas, porque es un mono, digamos, con una inteligencia pues bastante alta, ¿no? Pero aquí me falta un poco el cerebro de un delfín, que es uno de los mamíferos de mayor inteligencia. Hay delfines cuya edad en cuanto a inteligencia es comparable a la de un niño de 5 o de 6 años, ¿no? Pero yo diría que uno de los chimpancés más cercanos a nuestra habilidad es el chimpancé bonobo. El chimpancé bonobo va de día de campo, se besan entre ellos, cuidan de sus crías, se abrazan, se besan, o sea, muy, muy parecidos a nosotros, muy parecidos a nosotros. Hace mucho tiempo atrás he tenido un diálogo muy interesante con un pastor evangélico de una, creo que se llama congregación, si no estoy mal, que se llama, no me acuerdo el nombre de la congregación, no lo recuerdo. Un pastor evangélico que dijo que trabajaba cerca de la Mariscal Santa Cruz en La Paz. Entonces, y esta persona quería transformar una charla informal en un debate con respecto a la evolución. ¿No ves que normalmente hay varones que no pueden inhibir sus impulsos, ¿no? No pueden, tienen que hablar en ese momento, tienen que decir las cosas, ¿no?
Entonces, recuerdo que estábamos tomando café muy amablemente, ¿sí? Tu profesor universitario en compañía de unas mujeres hermosas, y este señor estaba también sentado ahí, pero se notaba que no estaba entrando en la conversación, pero quería entrar, ¿no? Y se entera de que yo estudiaba en neurociencias cognitivas, que daba clases en San Andrés, y ese rato, sí, pero la evolución, no sé qué cosa, no sé qué, pero la Biblia dice, está bien que la Biblia diga, está bien, o sea, no, nadie se va a meter con la Biblia, hay que respetar lo que está ahí escrito. Pero la opinión de este señor era una opinión demasiado poco informada, ¿no? Por no decir otra cosa. Y cuando le cuento de los monos bonobo, ¿no? Me dice, no, o sea, ¿cómo van a existir unos monos que van de día de campo y se besan? Me dice, estás mintiendo. Le digo, hermano, lo tuyo se cuida viajando o entrando al YouTube, ¿no? O sea, el hecho de que vos no sepas utilizar YouTube o el hecho de que no hayas viajado, ¿no? No implica que lo que yo estoy diciendo no exista. O sea, hay cosas, por ejemplo, que existen a pesar de que no las hayas visto, ¿no? Como por ejemplo, en el África hay un monte nevado que es el Kilimanjaro. Has debido escuchar además de una de las montañas más altas, que es la montaña más alta del planeta Tierra, ¿no? El monte Everest en Nepal. Yo nunca he ido a Nepal, pese a que cuando vivía en Inglaterra tenía una chica nepalesa. Entonces, yo diría que el Monte Everest existe, aunque yo no lo haya visto. Este hombre pensaba que porque él no había visto los monos bonobo, los chimpancés bonobo, esos no existían, ubicas. Esos sí son muy cercanos a nosotros. Y porque además comparten casi un 97-98% de similitud genética. Entonces, quiero que aprecies la diferencia de cerebros que existen entre el tuyo y cerebros de otros posibles mamíferos en cuanto a masa y en cuanto a peso, ¿no? En cuanto a masa y en cuanto a peso, ¿sí? El cerebro de tu hámster pesa 1 gramo, el tuyo pesa 1500 gramos, 1500 veces más de capacidad cognitiva, digamos, ¿no? En tu cerebro humano. Entonces, pero sobre todo yo quiero que sepas que la principal diferencia está en el desarrollo del lóbulo frontal. En este momento que me estás escuchando, estás recibiendo los estímulos visuales con tu lóbulo occipital y estás procesando los estímulos auditivos con tu lóbulo temporal, pero tu frontal le da sentido a lo que estás escuchando. Tu frontal dice, oye, esto es interesante, esto no estamos entendiendo, esto vamos a preguntarle a Pacheco en la semana, esto, oye, no sabíamos, anótalo, ponlo en algún texto que sea un buen apunte. Tu frontal te ayuda a entender, no solo a que la información llegue al cerebro, ¿no? Sino a darle un sentido. Lo que te quiero contar además, antes de ingresar a nuestra, digamos, primera pausa, es que las neuronas siempre trabajan en redes. Obviamente, cuando yo te hablo de una neurona para explicarte sus partes y más adelante, como has visto muy bien, para, por ejemplo, explicar algunos procesos neuronales, en especial la transmisión de información nerviosa por medio de los impulsos nerviosos, justamente, yo voy a utilizar un ejemplo y te voy a decir una neurona, ¿no? Una neurona hace tal cosa, una neurona hace tal otra cosa. Pero lo que te estoy diciendo, claro, es verdadero, pero la, digamos, verdad macro es que las neuronas siempre trabajan en redes. No vas a encontrar una neurona que trabaje solita. Las neuronas siempre trabajan en conexión. Las neuronas siempre trabajan en función de unirse las unas con las otras. Por lo tanto, la clave para nosotros es esto, es hablar de redes neuronales. Por supuesto, como te contaba, para efectos didácticos de la clase, siempre te voy a hablar del trabajo de una neurona, ¿no? Una neurona hace tal cosa, una neurona hace tal otra cosa, una neurona no puede hacer tal otra cosa. Pero en realidad lo que ocurre es que tus neuronas siempre trabajan en redes. ¿Qué significa redes? Cientos de miles, o en algún caso decenas de millones, ¿no? Cientos de miles o decenas de millones de neuronas que tienen misiones específicas y que además están unidas por sus impulsos nerviosos a lo largo de diversas áreas en tu cerebro, ¿no? Vos bien sabes, y seguramente te han comentado esto en tus clases de introducción a la psicología o de historia de la psicología, que el año 2014, si no estoy mal, 2 psicólogos, Moser y Moser, ganan el premio Nobel en medicina, ¿no? Eso ya sabes y seguramente
en la primera clase te lo han comentado, porque tu carrera es de gente que ha ganado premio Nobel, ¿no es cierto? Cuando te digan, ¿y por qué psicología, esa carrera, para qué sirve? Mira, hermano, para empezar, en mi carrera han habido 3 premios Nobel y además en áreas no específicamente la psicología, psicólogos que han ganado el premio Nobel, 1 en economía y 2 en medicina. O sea, no estamos hablando del premio al príncipe Asturias, que igual es un gran premio, ¿no? No estamos hablando del premio Pulitzer en la publicación científica, que igual es un excelente premio. No estamos hablando del Cóndor de los Andes, que igual es un muy buen premio en Bolivia. Estamos hablando del premio Nobel, el premio más grande que se da a la ciencia a lo largo de la historia de la especie humana, ¿no? Marie Curie y Albert Einstein, por ejemplo, han recibido el premio Nobel, al igual que mis colegas. O sea, para estar a mi altura, hermano, primero dime en tu área si hay premios Nobel o no. O sea, a veces hay que responder así a la gente, porque es muy importante que los estudiantes de psicología generen orgullo por la carrera que están estudiando. Es muy importante. Es muy importante que los estudiantes de psicología no solamente pasen clases en función de información que es muy buena, conceptos teóricos que son muy actuales, información que sirve para que vos tengas trabajo claro, sin duda, eso es muy importante, pero también es importante generar una sensación de orgullo muy alta en los propios estudiantes de psicología, ¿sí? No solamente darles información, sino decirles claramente que esta es la carrera más importante en la época contemporánea, la salud y bienestar psicoemocional de las personas, porque sin eso no hay progreso posible. Yo estoy seguro de que en el preuniversitario seguramente te han hablado de estas cosas, ¿no? Que hay que sentirse orgulloso de ser psicólogo, que es una decisión muy valiente y de que además a la larga la puedes convertir en un estilo de vida y que las oportunidades laborales se multiplican cada vez que hablamos los psicólogos de tecnología o de construcción de paz, etcétera. Estoy muy seguro de que en el preuniversitario te han comentado estas cosas. Entonces, las neuronas, te cuento, trabajan en redes siempre, ¿sí? Y esas redes controlan desde los aspectos más sencillos de tu cuerpo, como puede ser, por ejemplo, la transformación de comida en proteínas, hasta los aspectos, pues, más complicados de tu existencia, más difíciles de poder crear, como por ejemplo procesos metacognitivos como creatividad, procesos, digamos, un poco más socialmente aceptables, si tú prefieres, como esperanza o como optimismo, ¿no? Una de las cosas que me ha sucedido en San Andrés, bien interesante, cuando estaba hablando con un conjunto de chicos que estaban haciendo sus horas prácticas, te hablo de hace alrededor de un año atrás, es que uno de los estudiantes en una clase me pregunta y me dice, era una pregunta al mismo tiempo que una afirmación, ¿no? Parafraseándolo, él me dice, ¿por qué los psicólogos tenemos que estudiar el optimismo si no tenemos prácticamente ningún tipo de estudio que vincule el optimismo con la salud mental? Entonces, imagínate esa afirmación. O sea, ese chico no debe tener más de 25 años y está afirmando que, según él, no hay ningún tipo de estudio que vincule optimismo con salud mental, ¿no? O sea, el cuate ha invertido por lo menos 10 años de su vida, me imagino, o lo que dura un doctorado en Inglaterra, que son 4 años, revisando la bibliografía psicológica, y ha llegado a la conclusión de que, evidentemente, después de haber revisado la bibliografía psicológica, además en coreano, en francés, en alemán, en español y en inglés, de que evidentemente los psicólogos no hemos publicado nada en que vincule optimismo con salud mental. Pero bueno, más allá de esa falla metodológica, porque es un pensamiento mágico el expresado por ese estudiante, ¿no? La pregunta era, ¿por qué tenemos que estudiar los psicólogos el optimismo y la esperanza, ¿no? Que me parece una buena pregunta, por supuesto, es una excelente pregunta. Entonces, pues por varias razones. Hay una razón que yo te puedo dar ahora. Si llevas estos términos, optimismo y esperanza, al ámbito de la neurociencia de la construcción de paz, entonces, ¿qué dicen algunas recientes investigaciones acerca de optimismo y esperanza, en especial la Universidad de Oregon? En la Universidad de Oregon trabaja a un psicólogo, un neurocientista psicólogo bastante joven,
que si vos me das 20 segundos, apellida Ferguson, se llama Samuel Ferguson. Este chango está cambiando la historia ahí en su laboratorio y él hace alrededor de unos 7 años atrás, pues ha publicado su tesis doctoral. ¿Qué ha investigado Ferguson? Optimismo y esperanza, entre varias cosas, les ha denominado emociones autoconscientes positivas. Resulta que emociones como la compasión, los estudios sobre compasión que hace Ferguson, te hacen sentir un orgullo total con respecto a tu carrera, te hacen decir, oye, qué buena onda, haré mi tesis para construir compasión en la gente. No, la verdad, yo como Marcelo Pacheco, no había imaginado que la compasión se había alojado en el lóbulo frontal. Eso yo no sabía. Pero ahora vos ya sabes. Resulta que optimismo, compasión, responsabilidad y solidaridad son emociones autoconscientes positivas, complejas, ¿no? Producidas por redes neuronales en tu lóbulo frontal. ¿Eso qué significa? A ver, ubica lo que te voy a contar. Tú tienes, como ya has leído obviamente a Braidot, tienes distintos lóbulos en el cerebro, el lóbulo occipital, el temporal, los parietales y el lóbulo frontal. Y sabes muy bien, como estás leyendo a Braidot, obviamente estás leyendo además a Rita Carter en su libro El nuevo mapa del cerebro, asumo que estás leyendo, ¿no? Porque eres estudiante, no estás esperando que el CAT te diga que tienes que leer, ¿no? Bienvenido al siglo XXI y bienvenido a la vida adulta. Entonces, tú sabes que los procesos de maduración cerebral se dan de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba. ¿Sí? Eso ya sabes. Eso quiere decir que las partes de tu cerebro más cercanas a tu cuello van a madurar mucho antes que las partes de tu cerebro más cercanas a tu cuero cabelludo. El cerebro madura de abajo hacia arriba. Y también sabes que las áreas de tu cerebro más cercanas a tu nuca, a.k.a. tu lóbulo occipital, van a madurar más rápidamente. De hecho, tú ya las tienes bastante maduras antes de que nazcas. Van a madurar más rápidamente que tu lóbulo frontal. Eso quiere decir que el lóbulo frontal es el último lóbulo en madurar. Eso quiere decir de que si vos dices que la compasión y la responsabilidad y la solidaridad y el optimismo son producidas por redes neuronales en el lóbulo frontal, ¿cómo se producen? A partir de maduración cerebral. Por lo tanto, un cerebro maduro es el único que puede generar ese tipo de emociones autoconscientes positivas. Por lo tanto, no todos los cerebros pueden generar el mismo nivel de compasión, responsabilidad, solidaridad o optimismo. Por lo tanto, mientras más sano esté tu cerebro, más emociones autoconscientes positivas va a generar en la corteza cerebral. Eso quiere decir que si queremos una comunidad compasiva, si queremos una comunidad solidaria, la respuesta está en el cerebro, la respuesta está en la maduración del cerebro. Por lo tanto, hay que optimizar los procesos de maduración cerebral. No hay que dar talleres, no hay que concientizar a la gente, hay que hacer que su cerebro madure. Este cuate, el Ferguson, ha ganado 2 premios de academias científicas americanas por esos descubrimientos. Pero por supuesto, o sea, hay gente en la carrera que sigue leyendo sobre inconsciente, sigue leyendo sobre la plusvalía, ¿no? Hay un cuate en la Universidad de Oregon investigando sobre las bases cerebrales de la compasión y del optimismo, y yo, como Marcelo Pacheco, sigo leyendo el Manifiesto Comunista. ¿Qué has pensado acerca de eso? Para terminar este primer punto, te quiero comentar de que una neurona tiene miles de conexiones con otras. ¿Qué estás viendo en esta animación? Estás viendo un tronco, un filamento que está al medio, ¿no es cierto? En función de la animación que estás viendo, este tronco central, este filamento, se llama axón. Es el tronco de la neurona, digamos la parte más gruesa, porque te estás dando cuenta de que el cuerpo neuronal es como ese globito que va a aparecer al final de la animación, una neuronita que está empezando a madurar. Normalmente las neuronas tienen el cuerpo no en forma de globito, sino en forma un poco más, vamos a ponerle geométrica rígida. Esperarías que una neurona madura no tenga el soma en forma de globo, esperarías que una neurona madura tenga el soma en forma, digamos, hexagonal, pentagonal, heptagonal, etcétera, ¿ok? Entonces, y además estás viendo que el cuerpo neuronal
al final de la animación, igual tiene unas extensiones que son las dendritas, que las vamos a estudiar más adelante. Pero por ahora estás viendo un tronco, un filamento central que es el axón. Y además estás viendo distintas prolongaciones del axón que vos le vas a llamar por ahora teledendrones. Los teledendrones son esas prolongaciones que ahora mismo estás viendo aquí, que están al final del axón. Prolongaciones del axón, nada más que eso, prolongaciones del axón. ¿Por qué el axón necesita prolongarse? Porque tiene que botar muchos neurotransmisores. Así es, dentro del axón se van a fabricar los neurotransmisores que vos conoces como serotonina, dopamina, oxitocina, etcétera. Y si no los conoces, pues ya los estás conociendo ahora en mi materia. Los neurotransmisores se fabrican en el interior del axón en especial. Entonces, a veces los axones tienen varias prolongaciones que se denominan teledendrones porque tienen que botar, si vale el término, segregar estos neurotransmisores a otras neuronas. ¿A cuántas neuronas? A miles de neuronas. Una neurona puede tener miles de conexiones con otras. Aquí estás viendo solamente la conexión axónica, la conexión de una neurona solamente a partir de las terminaciones axónicas. Imagínate las conexiones que puede tener cuando veamos las dendritas. Esas prolongaciones que estás viendo, pero que están al comienzo del cuerpo neuronal o dendritas. Una neurona puede conectarse con miles de otras neuronas. Y vamos a terminar con lo siguiente, pero nos vamos a ir a una especie de pausa, ¿ok? Vamos a terminar con lo siguiente. Resulta que la cantidad de conexiones que vos tengas de tus neuronas con otras es un muy buen predictor de rendimiento académico. Digamos, vos tienes una neurona que tiene un promedio de 15,000 conexiones al mismo tiempo, ¿no? Se está comunicando con 15,000 otras neuronas, ¿ok? Y vos tienes un compañero en tu curso que una neurona en un área similar, digamos en el área órbito-frontal, tu compañero, vos tienes 15,000, tu compañero tiene, digamos, entre 4,000 y 5,000 en promedio conexiones neuronales de una neurona con otras, ¿no? Entonces vos comparas una neurona que tiene un promedio de conexión neuronal de 5,000 versus una neurona tuya que tiene un promedio de conexión neuronal de hasta 15,000. Entonces esa diferencia fisiológica en la cantidad de conexiones va a reflejarse en la capacidad de aprendizaje. Las personas de mayor conexión neuronal tienden a aprender mejor. Entonces tú dices, ok, ¿cómo yo puedo mejorar el aprendizaje? Bueno, una posible respuesta es aumentar la conectividad de las neuronas. Entonces, si quieres, hasta el siguiente miércoles, escríbeme al WhatsApp y dime, mire, he investigado y según yo, este método así bien concreto, ¿no? Cuidado, me digas una investigación en 1901, no. He encontrado este método para mejorar la conectividad neuronal. Ojo que tiene que ser un método, digamos, practicable, porque en la Universidad de Oxford, el año 2013, se ha inventado un nuevo método para aumentar la conectividad de las neuronas, entre otras cosas, que se llama optogenética, que es la estimulación de rayos láser a ciertas áreas de tu cerebro para que tu cerebro aumente la cantidad de conexiones. Y resulta que hace no más de 4 meses atrás, en la empresa del Elon Musk, ha hecho que un simio juegue un juego de video sin necesidad de maniobrar el control a partir de instalar un chip en su cerebro. Pues bueno, ya son cosas del demonio, ¿no? Entonces vos investiga algo que sea un poco más artesanal y me dices, mire, he investigado este método para aumentar la conectividad cerebral. ¿Por qué quieres aumentar la conectividad cerebral? Porque parece ser una de las bases del aprendizaje. Sí, digamos, me voy a comparar conmigo para que la gente no se ofenda. Los centennials se ofenden de todo y de nada. Hay centennials que se ofenden de lo que el tráiler de Godzilla versus King Kong está en inglés. O sea, hasta eso he tenido que ver en el Facebook. Es horroroso, ¿no? Entonces me voy a comparar conmigo mismo, ¿no? Digamos que la Goldie Flores tiene una conectividad neuronal que se mide en decenas de miles, ¿no? Las neuronas de la Goldie en su lóbulo frontal, pues tienen un promedio de conectividad de 30,000 neuronas. Y yo en mi lóbulo frontal tengo un promedio de conectividad de 12,000 neuronas. Entonces, la Goldie tendría 3 veces más
el promedio de conectividad neuronal. ¿Y eso qué implica? Si los dos estudiamos la misma materia, con el mismo profesor, al mismo tiempo y con la misma carga horaria, normalmente la Goldie obtendría muchas mejores notas que yo. Su capacidad de retención sería elevada, más elevada que la mía, ¿no? Estamos comparando la Goldie conmigo. La capacidad de retención de la Goldie sería más elevada, la capacidad además de codificación de la información sería más elevada, la capacidad de poder evocar la información en la Goldie sería más elevada, la capacidad de poder aplicar esa información a otras áreas de la psicología sería más elevada. Y además la posibilidad de que ese contenido le dure a la Goldie 3, 4, 5, 6 años es más elevada en comparación a mi cerebro. Una de las claves en el progreso humano está en la neuroplasticidad. Así que contame, ¿ok? Son las 20:17, queridos muchachos, entonces nos daremos una pequeña pausa hasta las 21:25. Movete un poco, escucha buena música, hidratate, no vayas al WhatsApp, no entres al WhatsApp. A ver, ¿quién me ha escrito? No me ha escrito, ¿quién ha cambiado? Ha cambiado, me ha mandado. Joder, hombre. Hidratate, escucha música, relájate, camina un poquito, ¿ok? Te veo a las 21:25. De bases biológicas en la clase clon del miércoles, ¿sí? Espero que hayas podido escuchar buena música, que hayas podido moverte, hayas podido hidratar. Si tienes al lado una buena sopa, un buen café, una rica leche, un buen café con leche, pues alucinante. Pasa clases en la medida de lo posible, siempre sentado y sentada, por supuesto, para concentrarte. Y pasa clases en la medida de lo posible sin ruidos que puedan afectar tu nivel de comprensión. ¿Ok? Eres bienvenido y bienvenida nuevamente. Mañana voy a ir a averiguar lo que tengo que averiguar y de acuerdo a eso, pues procederé. Repito, no es que yo no quiera que pases clases conmigo, es que yo quiero cumplir con los reglamentos de la carrera. Igual, cuando mañana vaya a preguntar, si tal vez las autoridades me dicen, mira, no hay problema, no te hagas lío, pues perfecto. Paso clases con 100 el miércoles, con 100 el domingo por la noche. No hay problema. Pero como te contaba, son solamente 107 estudiantes en la lista oficial que me han mandado hace un par de días y son más de 130 conexiones entre miércoles y domingo. Eso significa que están pasando clases en dos paralelos o no tienen que pasar clases. No sé cómo será, no sé cómo organizarán pues su tiempo. Vamos a lo nuestro ahora nuevamente. Voy a compartir mi pantalla, como siempre. Si la transmisión se entrecorta o si no estás viendo lo que yo estoy proyectando, entonces avísame. Pero espera unos 10 a 15 segundos a ver si esto se estabiliza. Para tu comodidad, yo estoy transmitiendo, si vale el término, cercano a una ventana, ¿sí? Y con el router al lado de mi laptop. El router está al lado de mi laptop, o sea, las ondas de la internet, digamos, están traspasando mi cuerpo, ¿no? Asumo que así yo puedo darte una buena transmisión. Así que si pasa algo, probablemente sea de tu terminal, no tanto de la mía. Este router que está acá, me he hecho instalar uno nuevo a finales del año pasado, entonces es una cosa que tiene luces. Claro, tampoco es la gran tecnología, ¿no? Porque tiene luces, tiene 3 antenas que salen así como si fuera un pequeño robotcito, porque el anterior router que tenía
Era un aparatito chiquitito, blanquito, bien inocente, ¿no? Este router es más malvado, creo que es más macho alfa, tiene más testosterona, o sea, bien, ayuda a este router. Entonces, pues bueno, estoy transmitiendo de esa manera. Mira, vamos a pasar clases, ya aguantame hasta las 10, 10 y cuarto máximo, ya no seas como dice mi primo, tenía un primo que vivía en Trinidad, que me decía, Marcelo, no seas jodichi, me decía, no seas jodichi, pasaremos clases hasta las 10 y 10, ¿sí? Estas son las neuronas de otros mamíferos. O sea, vos eres mamífero, ¿no es cierto? Eso asumo que ya sabías antes de ingresar a la carrera. Y si piensas que no eres mamífero, pues tengo dos preguntas. Uno, ¿has nacido de un huevo? Porque bueno, en ese caso serías reptiliano, ¿no? En una universidad privada pequeña, una chica en una clase me decía, ¿pero qué tiene que ver que seamos mamíferos? No, tal vez tienes razón. No sé cómo responder a esa pregunta. Pero bueno, por lo menos ella aceptaba que era mamífera, ¿no? Segunda pregunta, si piensas que no eres mamífero, ¿no? Vele a tu mamá. Y si tu mamá tiene glándulas mamarias, pues le preguntas, mamá, ¿he salido de vos? Sí. Ah, ya. Entonces eres mamífero. Sí. Ahora, por ahí tu mamá no tiene glándulas mamarias, entonces le dices, mamá, no me has amamantado, se has puesto un huevo. Entonces por ahí tu mamá en ese rato se rasga la piel, ¿no? Y aparece una reptiliana y te dice, hijo, me has descubierto. Tu destino es dominar el mundo, eres el anticristo, ¿no? Yo diría que los que estamos acá somos mamíferos, no reptilianos, mamíferos. Y estas son las neuronas de otros mamíferos. La neurona de la derecha, la extrema derecha, es la neurona de un ratoncito. Y la medida en que vas yendo a la izquierda, pues las neuronas se vuelven un poco más complejas, ¿no? La neurona de tu perro, de tu gato, puede ser la del medio a la derecha, la neurona de un delfín, por ejemplo, o de un chimpancé, pueden ser las neuronas que están a la izquierda. Entonces, las neuronas de otros mamíferos son un poco toscas en su diseño, como estás viendo, ¿no? No tienen una gran capacidad de conexión. Además, las neuronas en el cerebro de tu perro, de tu gato, por ejemplo, pues son de menor cantidad, ¿no? Ellos tienen una menor cantidad de neuronas en comparación a vos. O sea, ¿qué has pensado? Pues que tu gato no tiene cerebro, que tu perro no tiene cerebro, ¿no? O sea, ¿qué has pensado? Sí, ya es tiempo de salir de la lógica del peluche y tus mascotas en tu casa pues tienen cerebro. ¿Sí? Por ejemplo, si tienes gato, tu gato alguna vez te ha acariciado con su cara, ¿no? Si te has hecho querer con el gato, claro. Y eso es porque en los costados de su cara el gato tiene unas glándulas que le permiten impregnar con su olor a otros mamíferos que él considera de su propia tribu, digamos, de su propio rebaño, por ponerle un nombre, no sé exactamente el nombre, pero sabes a lo que me refiero, ¿no? Entonces, el gato cuando te ha impregnado con el olor de su rostro, a partir de esas glándulas que tiene cerca de sus bigotes, pues te estaba diciendo, oye, te considero, por ahora, por supuesto, parte de mi tribu. Ya veremos el día de mañana si me das comida y si yo sigo queriendo que pertenezcas, pero por ahora eres parte de mi tribu, ¿no? Entonces, y además, por ejemplo, en el cerebro de tu perro, las áreas de procesamiento de estímulos olfativos son mucho más poderosas que las tuyas, ¿no? Entonces, por eso tu perro te huele para comprobar que eres vos realmente, ¿sí? Así que, de todas maneras, en términos globales, la capacidad cognitiva de tu perro y tu gato pues no se compara a la tuya, porque esta es tu neurona. Esta es la neurona que habita en tu cerebro, no como estas, sino esta. ¿Sí? Entonces, antes de que te quejes que está en inglés, no se entiende nada, que porque se ha educado en Inglaterra, ahora nosotros tenemos que hablar inglés, o sea, a ver, con calma, vamos con calma, ¿sí? Ya, bueno, al final yo diría que sí, es bueno que aprendas a hablar inglés, pero si no está en tus planes aprender a hablar inglés ahora, pues es respetable, ¿no es cierto? No te preocupes. Vamos con calma, ¿sí? ¿Qué me interesa que sepas de acá? Comenzaremos por ahí, ¿no? ¿Qué me interesa que sepas de acá? Me interesa que tú sepas de que esta masa celeste o azul clara, ¿no? Se llama cuerpo celular. Ahí tienes una flecha.
una flecha verde, ¿no? Una línea verde que dice cell body o cuerpo celular. ¿Por qué está en color celeste? ¿Por qué no está en color rojo o amarillo, digamos? Porque contiene una sustancia que se llama citoplasma. El cuerpo celular, el cuerpo de la neurona, contiene una sustancia que se llama citoplasma. Ese citoplasma está en estado gelatinoso, en estado de plasma, justamente, ¿no? En estado de gelatinoso. O sea, a mí me gusta mucho la gelatina, asumo que a algunos de ustedes igual les gusta la gelatina, pues ahí adentro existe una sustancia viscosa, gelatinosa, que se llama protoplasma o citoplasma. ¿Cómo se produce esta sustancia? A partir del consumo de agua. Tu neurona consume agua para producir el citoplasma, que está ahí en color celeste dentro del cuerpo de la neurona. ¿Cuál es la misión del citoplasma? El citoplasma es un refrigerante, entre otras funciones que tiene. Es un refrigerante. Como tú bien sabes, un refrigerante hace que se disminuya la temperatura de la máquina que está utilizando el refrigerante, en este caso la neurona, ¿no es cierto? Es como, digamos, en los autos, lo que vos podrías denominar el radiador, o básicamente el cooler de una computadora, ¿no? Yo, por ejemplo, me estoy transmitiendo en una laptop y la laptop que tengo tiene yo diría que el cooler de la laptop que tengo está a la izquierda del teclado, ¿no? Porque ahí escuchas, ahí entra y sale aire. Y el cooler de mi máquina permite que la tarjeta madre no se sobrecargue y mantiene la temperatura pues más o menos estable para que la tarjeta madre pueda funcionar. Ubicas, sin el cooler, la tarjeta madre se sobrecargaría y terminaría quizás incluso fundiéndose. Si trabajas en una oficina, si tienes una computadora de sobremesa, ¿no? El cooler suena inmediatamente, o se activa, perdón, inmediatamente al momento de que vos prendes la computadora y además sale aire frío, ¿no ve? Igualito, la misión del cooler es a refrigerar la computadora, la misión del citoplasma es refrigerar a la neurona. Así que no, por eso está en color celeste, porque tiene que refrigerar a la neurona y se produce el citoplasma a partir de transformar justamente el agua en citoplasma. Ya te he explicado el cuerpo celular. No hay que saber todas las partes de esta diapositiva, no te preocupes. ¿Qué más hay que saber de esta diapositiva? Que está al medio de la neurona, está el núcleo, que tampoco tienes que tener una maestría para traducir núcleos en núcleo, ¿no ve? Tú estés buscando en el Google Translator núcleos, pues es núcleo. Mira, ¿por qué en la diapositiva el núcleo está dibujado en color rosado y adentro hay una porción verde? Esa porción verde es el ADN, ese color rosado es el ARN. Esos puntitos que estás viendo, amarillos rodeados de color rojo, son o bien organoides que existen dentro del núcleo de la neurona, o bien los iones del hidrógeno que están chocando entre sí, produciendo electricidad. ¿Ok? ¿Qué característica realmente me importa que vos conozcas acerca del núcleo? Me interesa que vos conozcas acerca del núcleo, que el núcleo produce el citoplasma, produce esa cosa celeste, ¿no? ¿Cómo? Como ya te he explicado, a partir del agua. ¿Qué hace el núcleo? El núcleo absorbe agua y aumenta su tamaño para producir citoplasma. Entonces, ¿de qué propiedad del núcleo te estoy hablando? De una propiedad que se llama turgencia. No te vas a olvidar, turg con G, no con C, con G de gato, turgencia. ¿Qué es la turgencia? Pues mira, es bien sencillo. Cuando lavas ropa, sí, la ropa en especial, digamos, si es de lana, yo diría toda la ropa, pero digamos, en especial, si la ropa es de lana, digamos una pijama, una chompa de lana, cuando estás lavando la ropa, esa prenda parece que se ensancha porque absorbe agua, ¿ubicas? Lo mismo básicamente ocurre, digamos, cuando estás limpiando una superficie o con una esponja, o estás limpiando la vajilla con una esponja. Mojas la esponja y la esponja aumenta un poquito de peso y de tamaño porque absorbe el agua. Esa propiedad de aumentar un poco tu peso y tu tamaño o de absorber agua se llama turgencia. Entonces el núcleo es turgente, el núcleo de tu neurona es turgente, al igual que la ropa. Es lo mismo, ¿no? Tú, por ejemplo, para
hacer secar la ropa, a veces, dependiendo, por supuesto, del material de la prenda, a veces exprimes, digamos, la ropa, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes que por ahí el alambre no puede aguantar porque está más pesada la ropa, ¿no es cierto? Y la ropa, al aumentar su peso, ha absorbido agua porque es turgente. La misma propiedad resulta que tiene el núcleo de tu neurona. El núcleo de tu neurona es turgente, ¿ok? ¿Y por qué el núcleo absorbe agua? Porque tiene que fabricar citoplasma, pues. Y además absorbe agua porque tiene que fabricar electricidad, o sea, el núcleo es bastante activo dentro de la neurona. ¿Qué hay más allá del núcleo dentro del propio cuerpo celular? Pues hay ribosomas, lisosomas, aparatos de Golgi, mitocondrias, todo lo que se estudiado en sexto de secundaria, perdón, existe también en las neuronas, así que no, he pensado que no tengo que repasar lo que ya conoces del colegio, ¿no? Tú no quieres más bien repasar eso, tú quieres una clase que te informe de otras cosas. Seguimos. Que también me interesa que sepas, debajo del título de la diapositiva, donde dice neuron o neurona, tienes una palabra que dice dendrites o dendritas, ¿no? Que como estás viendo son prolongaciones del cuerpo de la neurona, que como estás viendo están igual pintadas de color celeste, porque también tienen citoplasma. Entonces, para que tus dendritas se puedan prolongar, ¿sí? Y puedan crecer, pues vas a necesitar más protoplasma, ¿no ve? ¿Y de dónde ganas el protoplasma? Del agua que consumes, pues, hermano. Entonces tienes que consumir agua. Y si eres papá o mamá, pues tienes que fijarte que las guaguas estén relativamente bien hidratadas, ¿no? Tampoco en exageración, pero sí bien hidratadas. Trabajas en una oficina, le dices a tu jefe, oye, necesito agua porque mis neuronas tienen que transformar agua en protoplasma para que yo tenga dendritas y pueda hacer bien mi trabajo. Tu jefe va a decir, ¿de qué estás hablando? Estás hablando en lengua, estás poseído. Tú le dices, hermano, no te preocupes, yo sé de lo que te estoy hablando, simplemente da permiso para que siempre tenga agua o coloca un bidón de agua para que todos nos podamos servir cada día el agua de cada día. Entonces ahí tienes las dendritas. Lo que pasa es que yo no quiero que confundas al axón con las dendritas. El axón es ese tronco grueso cuyo nombre estás viendo abajo a la izquierda. Sí, dice axón, no hay dónde más traducir. Axón es axón en inglés y en español. Y estás viendo al finalizar el axón las terminales axónicas o lo que yo te he comentado, que es esto, ¿no? Que son los teledendrones. Ahí estás viendo los teledendrones en el axón. Estás viendo los teledendrones, ¿no es cierto? Que ya se están viendo. Los estás viendo representados gráficamente acá. Las terminales axónicas vendrían a ser los teledendrones. Entonces, yo te quiero mostrar esta diapositiva porque aquí estás viendo una neurona que podríamos denominar madura. ¿Ok? Fíjate, el cuerpo de la neurona es un cuerpo un poco más geométrico riguroso, ¿no? Varios lados puedes notar. No es solamente un globito. Cuando las neuronas están inmaduras, pues tienes un globo, que el globo representa la forma del cuerpo celular. Cuando las neuronas están maduras, pues adquieren una forma geométrica rigurosa. También quiero que sepas que esta diapositiva me sirve mucho para decirte, si hablamos de dendritas, las dendritas salen del cuerpo de la neurona, salen de ahí. Claro que por supuesto si hay otra neurona al lado, se pueden conectar con los axones, por supuesto que sí, pero si hablamos de dendritas, hablamos de prolongaciones del cuerpo de la neurona. El núcleo es turgente, como te contaba, absorbe agua para fabricar protoplasma y para fabricar electricidad. Luego tienes el axón, que es una fibra conductora muy importante. Dentro del axón se producen los neurotransmisores y el axón también produce, o más bien distribuye la electricidad que has visto al comenzar la sesión de hoy. Y el axón no termina en nada, o sea, el axón termina en las terminales axónicas o teledendrones que permiten que el axón se conecte con cientos de otras, miles incluso, de otras neuronas. Para finalizar, estás viendo acá, abajo al medio, lo que en inglés se lee como myelin sheath o lo que podrías traducir como vaina de mielina. La vaina de mielina que responde a un proceso que se llama mielinización, está planteada como un tema de nuestra materia. Explorar ese tema y si no, yo creo que tampoco hay mucho problema, esperar que yo te explique, pero si lo puedes explorar, o sea, no estudiarlo, sino explorarlo, pues sería interesante también y así vas adelantando. Entonces, contigo,
la neurona que habita en seguramente alrededor del 60-65% de tu masa cerebral. En esta neurona están las vivencias de tus antepasados y está la capacidad tuya de poder aprender. Pero ahora tienes una fotografía real de una neurona. ¿Por qué la neurona está en color negro? Porque le han teñido con una sustancia química que se llama tintura de plata. La tintura de plata, al reaccionar con la electricidad, tiñe las partes eléctricas de negro y las partes, digamos, no eléctricas las deja sin teñir. Esta neurona, les contaba a tus compañeros del miércoles, es una neurona un poco tímida porque no nos está mostrando el interior de ella, pero sí nos está mostrando su silueta y su forma, ¿no? Ese tronco grueso que vos ves del soma de la neurona saliendo hacia arriba, por supuesto, es el axón, ¿verdad? Y estas cosas como tentáculos que salen del cuerpo de la neurona, bien finitas, delgaditas, pero largas, ¿no? Son las dendritas. Y fíjate que las dendritas además se extienden hacia casi todos los lados posibles de las neuronas, buscando siempre conexión, buscando otras neuronas para intercambiar información. Y fíjate además que una dendrita de otra neurona lejana, ahí está haciendo contacto con el axón de esta neurona que es protagonista, ¿no? Estás viendo una dendrita a la derecha del axón en diagonal hacia arriba, ¿sí? Esta es una neurona relativamente madura. Su cuerpo, la forma de su cuerpo neuronal, ¿verdad? La forma de su soma ya no es tan, digamos, esferoide, ahora es más angular. Alucinante. Y esta es una neurona igual teñida con tintura de plata, pero digamos mucho más madura que la anterior. Si tú te fijas, esta neurona anterior está cambiando su forma, ¿no? Pero digamos que se puede identificar 1, 2, 3, 4 y okay, 5 lados, ¿no? Esta neurona ya adquiere una forma más geométrica, rigurosa y angular en su soma. Fíjate además que las dendritas no solamente es una que parte del soma, es varias que además se parten entre sí y buscando conexiones en todo lugar, en todo momento, hacia afuera, ¿no? Y fíjate además que el axón está bastante grueso y además muy extendido, mucho más extendido que la anterior. Igual, una neurona un poco tímida, teñida con tintura de plata, no nos quiere mostrar su interior, no nos quiere mostrar los secretos que existen dentro de ella, pero no te preocupes que ya sabemos que te voy a mostrar un poco qué hay, pero por ahora, pues primero por afuera, ¿no? Estamos conociendo a la neurona desde afuera, ¿ok? Hay imágenes mucho más actuales, pero quería mostrarte estas. ¿Por qué quería mostrarte estas? Porque me gustan. Estas son las primeras imágenes que he visto en mi maestría y he pensado que es una buena idea compartir mi conocimiento contigo. También quiero hacer un pequeño énfasis en esta diapositiva para desmontar uno de los mitos más grandes que hay con respecto a la capacidad cerebral en cuanto a la edad cronológica, ¿sí? Una vez, pues, estaba hablando con una persona que dice haber estudiado psicología, no importa la institución, no importa el nombre, estaba hablando con esta persona, ¿no? Y esta persona dice ser psicoterapeuta. Entonces, ¿dónde estábamos hablando? Asumo que ya conoces, ¿no? La verdad, no podría decir si conoces. No, yo diría que sí conoces la casita de psicología en la Plaza Baro, así adentro, el patio de arriba. No es un patio, es un pasillo de arriba, ¿no? Ahí estaba hablando con esta persona, ¿no? Y no sé cómo hemos llegado a hablar del cerebro. La verdad, yo un poco evito hablar del cerebro porque hay unas ideas, pero hay unas ideas con respecto al cerebro bien antiguas y además inflexibles, ¿no? Pero bueno, entonces esta persona que dice ser psicoterapeuta me dice algo así. Pero, ¿cómo vas a proponer eso? Me dice. No me acuerdo ni siquiera qué ella estaba proponiendo. Pero me dice, ¿cómo vas a proponer eso? Y así me dice, si tú bien sabes que el cerebro solamente máximo se puede desarrollar hasta los 25 o 30 años. Entonces, en ese momento le digo, mira, será pues tu cerebro, o sea, habla por vos, tal vez tu propio cerebro,
se desarrolla solamente hasta los 25 y 30 años. Porque resulta que en términos bien psicofisiológicos y específicos, incluso hay procesos de esa naturaleza que se desarrollan desde la semana 0 de fecundación. Desde que eras embrión, tu sinapsis, tu mielinización y tus dendritas, sinapsis, la conexión entre neuronas, lo que has visto, dendritas y su crecimiento y desarrollo, y la mielinización, que es un tema específico para estudiar, resulta que esas tres, por lo menos esas tres propiedades del cerebro, se empiezan a desarrollar desde la fecundación y no se detienen nunca. No se detienen nunca. Sí, me gusta mucho esta diapositiva porque la primera vez que la he visto estudiando los trabajos del Banco Mundial en cuanto a bienestar humano con base cerebral. Me ha costado un poco conseguir esta diapositiva en español, pero había habido, ¿no? Y la primera vez que la he mostrado ha sido en un diplomado organizado por una de las mejores psicólogas en la ciudad de La Paz, que es la licenciada Yaciara Elías, que ojalá que la puedas conocer. Si la conoces, pues pasa clases siempre con ella. Y si no la conoces, pues acordate, Yaciara Elías, pasa clases con ella. Pero la mujer es excelente como persona. Su nivel de conocimiento cerebral es superior al mío, o sea, excelente. Entonces ella me ha convocado para que yo pueda trabajar en un diplomado en nuestra carrera, el diplomado en trastornos del aprendizaje, y una de las primeras diapositivas que he mostrado en mi módulo era esta. No se las había mostrado a los estudiantes del pregrado por burro, ¿no? Soy un burro que no he pensado que mis estudiantes del pregrado también podrían beneficiarse con esta información. Así que te pido disculpas por mi burrera. Porque como estás viendo acá, la sinapsis, las dendritas y la mielinización ocurren antes de que nazcas, durante toda la vida. ¿Sí? Entonces, esa idea de que el cerebro solamente se desarrolla hasta los 25, ¿de dónde sale? O sea, que ¿quién ha comprobado eso? ¿Ubicas? Y hasta cierto punto está bien pues que, digamos, un bachiller piense eso, porque no ha tenido un buen profe de biología. Ya, está perfecto. Pero imagínate, un estudiante como tú que está pasando clases de psicobiología. Imagínate que mañana vaya a una conversación y le diga, mira, no te preocupes, el cerebro solamente se desarrolla hasta los 25 años. ¿No? Entonces, promueve este conocimiento, esta diapositiva, mostrarles a las personas y diles, es falso que el cerebro se desarrolle hasta los 25 años. O sea, la información científica contradice tu conocimiento popular. El cerebro se desarrolla desde el día 0 que hay fecundación hasta el último día de tu vida. ¿Qué opinas? Y resulta que este eres vos. Bueno, eras tú. Era yo, era tu mamá, tu papá, Jesucristo, el anticristo, etcétera. Todos éramos un embrión en algún momento de nuestra vida. Éramos un embrión y estás viendo en la evidencia C una fotografía de un embrión humano hacia la tercera semana de fecundación, tercera, séptima semana. Ahora, ¿por qué quiero que vos veas la fotografía C? Evidentemente, hay algunas partes en las evidencias A y B que son importantes. Me sirve la placa neural y me sirve el surco neural. Esas dos partes son las que me sirven, ¿sí? Cuidado, no tienes que saber de memoria, va a entrar en el examen, pasame de no, con calma, vos tranquilo, eleva tu nivel de testosterona, o sea, con calma, ya sabes cómo te voy a evaluar además. Entonces, pero sí me interesa que sepas la placa neural y el surco neural. Buena onda, ¿por qué? Fíjate en la diapositiva C, en la evidencia C, que hay una especie de túnel, ¿no? Una especie de huequito que se llama surco neural. Buena onda. Esa especie de túnel o de huequito se ha transformado en tu columna vertebral. Así es. A partir de la cuarta, séptima semana, tú ya empiezas a tener vestigios de lo que en el futuro va a ser tu columna vertebral. ¿Y por qué me interesa la placa neural? Básicamente las áreas F y M de la diapositiva C, de la evidencia C, las áreas F y M. Porque esas áreas se van a transformar en tu cerebro. Esta es tu fotografía antes de que seas feto, cuando eras un embrión. Ya tenías
un vestigio, un protocerebro y una protocolumna vertebral, entre la cuarta y la séptima semana. Y nada, quería mostrarte una fotografía real de cómo eras antes. Eso quería hacer. Déjame ver la hora, a ver si estamos en hora. Sí, a ver, tenemos unos 15 minutos más quizás. Fíjate estos datos. No creo que no haya necesidad de que yo lea estos datos. Si alguno de estos datos te llama la atención, tú me dices en el WhatsApp, me llama la atención tal dato. Pero me das la fuente, ¿no? La fuente es el estudio de Marion y Thomason, el 2003, que le han denominado conectividad en el cerebro humano dentro del útero, ¿no? Estos cuates han investigado cómo el cerebro se desarrolla en el útero de una hembra humana. O sea, eso es alucinante. Sí, fíjate estos datos y luego, si algún dato te llama la atención, pues me lo dices por WhatsApp. Fíjate también estos otros datos que están repartidos entre Braidot y Manes. No te olvides leer a Facundo Manes, uno de los mejores neurocientistas latinoamericanos. A ver, fuera de joda, este cuate ha estudiado en Oxford. Sí, listo. O sea, solamente con esa referencia lo tienes que leer. No si dices, ay, no, porque yo voy a leer cuando tenga que hacer mi ensayo. ¿Qué siempre es, pues, Oxford? Uta, lamento ese tipo de comentario. Pero bueno, lee a Facundo Manes. Ahora vamos a entrar en la recta final de nuestra clase. ¿Ok? La recta final de nuestra clase. Entonces, mira. ¿Te acuerdas que te he dicho que las neuronas, las dos que te he mostrado originalmente, son un poco tímidas porque no nos muestran el interior de ellas? Pues mira, lo que estás viendo acá es una imagen generada por computadora a partir de bombardeo intracelular por positrones. ¿Qué cosa será eso, no? Y resulta que estás viendo el núcleo de una neurona. El núcleo de una neurona. Estás viendo el núcleo de una neurona. ¿Qué estás viendo en esta como sustancia gelatinosa púrpura o lila? Estás viendo el citoplasma del núcleo o el nucleoplasma. ¿Sí? Esa sustancia viscosa también habita dentro del núcleo y está más caliente porque la temperatura del núcleo de la neurona es mayor a la temperatura de el soma normal, digamos, de la neurona. Es un poquito más caliente el núcleo. Aunque la neurona realmente es un medio bastante caliente, ¿no? En este momento en tu cerebro la temperatura debe estar entre 32 y seguramente 38 grados. Ojalá que no tengas fiebre. Te deseo una salud muy buena, dicho sea de paso. Entonces, imagínate en La Paz, en Bolivia. ¿En qué parte de Bolivia puede estar haciendo, digamos, 33 grados o 32 grados? Sí, Santa Cruz seguramente, El Chapare, o sea, las partes más calientes de Bolivia, ¿no? Villamontes quizás. Y imagínate estar en Santa Cruz en este momento, o en la tarde, a media tarde, en este momento no debe estar haciendo una temperatura alrededor de 25 grados. Digamos, estás en Santa Cruz a media tarde, 32, 33 grados, y te hace mucho calor. Pues nada, esa es la temperatura que tu cerebro genera, ¿sí? O sea, si vos pudieras tener una nave nanotecnológica, que dicho sea de paso, en el Instituto Taylor en Israel, hay un científico que desde el 2015 ya ha creado, o sea, no es que está creando, ya ha creado robots nanotecnológicos, o sea, robots utilizando la nanotecnología, ¿no? No son mini robots, son robots microscópicos que están teniendo cierto éxito reparando neuronas, ¿sí? Entonces, hay un investigador en Israel que ya ha creado robots en nanotecnología para reparar neuronas, ¿sí? Y yo te doy mi cabeza que vos en este momento estás leyendo Antropología de 1930. Te doy mi cabeza. Volveremos a esta diapositiva. Entonces, estás viendo el núcleo de una neurona. ¿Qué estás viendo en una cosa que parece una cadena en color más o menos celeste oscuro o verde claro? Estás viendo los genes de una neurona.
Ahora, esta diapositiva, esta fotografía hubiese sido la bomba total alrededor del 2008, 2009. Ahora las fotografías del interior de la neurona, en especial de los genes, pues no es que abundan, pero digamos que ya hay, ¿no? Ya hay. Pero me gusta mucho esta diapositiva, pero vamos por partes. Esa como cadena que estás viendo que va dando vueltas en un diseño helicoidal son los genes que te hacen humano, ¿no? Las 4, además, sustancias que conforman tus genes están ahí. Pero, ¿qué estás viendo en color anaranjado? Estás viendo en color anaranjado las proteínas de los genes que se están yendo. Y estás viendo en color amarillo las proteínas nuevas que tus genes neuronales están incorporando. Estás viendo una pequeña parte de un proceso que vos podrías denominar mutación genética. Ahora, no tengas la idea, cuando yo pronuncio la palabra mutación, no tengas la idea de un monstruo, un engendro o los X-Men, ¿sí? Mutación de genes ha habido en los últimos 35 millones de años y básicamente es un término que se refiere a la evolución genética a partir del cambio autogestionado. Eso es mutación, el cambio autogestionado. Vos, por si acaso, estás mutando ahora mismo porque te estás haciendo más viejo y más vieja, ¿no es cierto? En el caso de las mujeres, por ejemplo, de aquí a unos 10 o 15 años atrás, su piel ya no va a poder procesar en buena medida la vitamina D, por lo tanto van a empezar a surgir algunas arrugas o algunos pliegues, y en el caso de los varones, por ejemplo, nuestro bulbo olfativo va a empezar a crecer un poco más y vas a tener una nariz un poquito más grande en los siguientes 15 a 20 años. Entonces, estamos mutando todos, así que no tengas la idea de mutación genética, síndrome de Down, mutación genética, espectro autista. No, es un cambio normal, evolutivo en nuestra especie. Pero lo que te quiero mostrar justamente es eso. Te quiero mostrar que los genes de tus neuronas se están rediseñando a sí mismos, incorporando proteínas y eliminando otras. Y además quería mostrarte cómo supuestamente es el interior del núcleo de una neurona. Yo te voy a pedir que esa diapositiva la puedas cuidar bien si la has grabado, porque yo he obtenido esa diapositiva del repositorio de mi universidad. No sé si se la habrán liberado o no, pero lo que yo conozco es que las diapositivas que yo obtengo de mi repositorio, pues solamente las puedo usar yo, ¿no? Pero como no hay nadie viéndome de mi universidad, entonces digamos que esto nunca ha ocurrido. Y por último, te quiero mostrar esto, que les he mostrado a los chicos del miércoles, y una de varias personas que me han escrito, con una sí le ha acertado. A ver cómo te va a ti. Obviamente tú estás viendo 2 tomografías, ¿sí? Pero no de la misma persona, no de la misma persona. O sea, son 2 personas con 2 tomografías. Comenzaremos por ahí. Y obviamente lo que tú estás viendo acá es una diferencia entre los cerebros de estos 2 niños, no tanto en el tamaño del cráneo. El tamaño del cráneo está bien, no hay problema en eso, ¿sí? Pero estás viendo una diferencia en el desarrollo cerebral. ¿Ok? Hay una diferencia que tú ya la has apreciado, Entonces, quiero que me comprendas bien la pregunta que yo te voy a hacer. Bueno, como ya sabemos que hay diferencia, entonces yo quiero que me respondas y me digas a qué se debe esa diferencia que vos aprecias. Cuando me escribas, y te pido que me escribas para responderme esta pregunta, no me escribas diciéndome que hay diferencia. Se supone que hay, pues. A ver, ponte a pensar en esto. Yo no quiero insultar tu inteligencia. Yo estoy seguro de que estoy pasando clases con estudiantes muy competitivos y muy talentosos que han aprobado un examen para estar conmigo, ¿no ven? Entonces, a ver, imagínate, si vos tienes talento y sabes que lo tienes, imagínate un profesor que te diga, a ver, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿no crees que eso es un poco obvio? ¿No crees que la diferencia entre ambos cerebros se puede notar a simple vista? Yo creo que sí. Entonces, como no quiero insultar tu inteligencia, y nuevamente repito, creo que estoy pasando clases con gente muy talentosa, muy buenos estudiantes, entonces mi deber es respetar el talento de mi estudiante y decirle, ¿a qué se debe esta diferencia?
No si hay o no hay, es obvio que hay. ¿A qué se debe esta diferencia? ¿Sí? No se debe a malformaciones y no se debe a mutaciones genéticas no controladas. ¿Sí? Entonces tú dices, ok, hay un cerebro que aparentemente tiene más circunvoluciones o se notan más, ¿verdad? En comparación a otro cerebro que tiene las mismas áreas. De hecho, ese paréntesis volcado que estás viendo al medio de los dos cráneos es el área cingulada anterior, que es parte del sistema límbico. Esa cosa entre paréntesis produce miedo, deseo sexual, tristeza, alegría. Es bien interesante. Estás viendo por primera vez seguramente en tu vida una estructura que se llama sistema límbico, que produce emociones constantemente, todos los días de la semana, incluso cuando estás durmiendo. ¿Sí? O sea, estás viendo el aparato productor de emociones, si vos prefieres. Pero volviendo a las diapositivas, ¿no? Hay evidentemente una diferencia. Esa diferencia no se da a partir de la forma del cráneo o del tamaño del cráneo, no se da a partir de mutación genética. ¿A qué se debe la diferencia en la presencia de circunvoluciones más en uno en comparación al otro? Averigua un poco, revisa apuntes, revisa lo que yo hablo y dame tus opiniones. Como yo te digo, los chicos del miércoles, pues una, más o menos hay, en palabras de mi generación, le ha achuntado, digamos. No es que los demás me hayan dado malas respuestas, los demás me han dado respuestas aproximadas y yo les he ido guiando. O sea, todos los que me han escrito y me han seguido escribiendo, obviamente, saben la respuesta. Te estoy hablando de que una, pues ha dado con la respuesta sin tanta ayuda, ¿no? A ver, ¿qué piensas tú acerca de esto que te he mostrado? ¿No? Para mí la verdad es impresionante. Para mí, como investigador, desde mi lugar en el mundo, ¿no? Ver el interior del núcleo de una neurona me parece uno de los hallazgos más importantes para mí como neurocientista. Es una manera bien interesante de decirles a los incrédulos, oye, los genes realmente existen, ya tenemos prueba fotográfica de ellos, y fíjate que los genes normalmente desechan proteínas e incorporan otras porque están en un proceso de mutación constante. Me parece alucinante, ¿sí? Que los genes de nuestras neuronas siempre quieran incorporar a las mejores proteínas posibles, ¿no? Terminaremos la clase con esto. Contame por WhatsApp a qué se deberían esas diferencias. No si hay diferencias, no, es obvio que hay, ¿no es cierto? Es obvio que hay. Así que terminaremos la clase de hoy con esto, ¿ok? Ha sido un gusto estar contigo. Espero que la clase te haya servido. Escríbeme por WhatsApp. Dame tiempo para que te conteste, por supuesto. Respeto mucho que tú te hayas unido a la clase de hoy. Te felicito por eso. Déjame ver cómo van las cosas mañana. Y si nos tenemos que ver el siguiente domingo,